Amén. Daremos inicio a la escuela dominical de la clase 1 y 2 de nuestra iglesia matriz acá en la iglesia de Padre Hurtado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo haremos orando a nuestro Dios. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia, porque usted es bueno y misericordioso. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por la vida y por la salud, Señor. Te ruego que en esta hora, Señor, que estamos en el trono de tu gracia, Señor, tengas bien a perdonarnos nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, que hemos cometido delante de tu presencia, Señor. Te ruego que nos laves, nos limpies por amor y misericordia, Señor. Te ruego, Padre, también que usted esté bendiciendo a los misioneros, a los evangelistas, Señor, a lo largo del mundo entero. Bendíceles por misericordia, Padre Santo. Guarda a cada uno de nuestros hermanos que está a través de sus móviles, en sus computadores, escuchando tu palabra, Señor. Te ruego una bendición hacia ellos, Señor. Bendícenos, Señor. Pone el deseo de aprender, el deseo siempre de discípulo en nuestra vida, Padre, porque necesitamos aprender de ti, Señor. Bendícenos a través de tu palabra, Padre Santo, y la gracia tuya sea en favor de todos nosotros. Te lo rogamos en el precioso, dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Le invito a que oremos, que le demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Busque la palabra del Señor, mis hermanos. La palabra del Señor está en San Juan, capítulo 5, del versículo 19 al 24. San Juan 5, del versículo 19 al 24, y el texto de nuestra enseñanza es el del mismo capítulo 5, el versículo 19. Y le daré lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos le honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre como le envió. De cierto os digo, el que me oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. En este capítulo, en este día, la palabra del Señor nos habla y la enseñanza se va a centrar en la autoridad de Jesús. La semana pasada había otra característica de Jesús, la deidad. Bendito sea el Señor. Entonces ya estamos entendiendo qué es Jesús y cómo es Jesús. Este Jesús que es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, acá en la tierra, pero era el Dios mismo. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a entender esto, hermano, de lo que el Señor nos va a entregar en esta hora, para que podamos aprender más de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra, dice que tenemos que aprender de Él, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Mire, ahí hay una enseñanza de Jesús. Ayúdenos el Señor, hermano, para poder hacer discípulos de este Señor, de este Dios encarnado. Amén. Entonces la palabra del Señor nos va a llevar el texto clave, como habíamos leído, dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace,
también hace el Hijo igualmente. Mire, aun siendo el Hijo de Dios, aun siendo el Dios encarnado, Jesús se sometió a su Padre. Entonces, Él nos dice aquí, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Él no lo hacía por sí mismo, sino lo hacía todo en obediencia a su Padre. Y esto es lo que el Señor nos muestra en esta hora, hermano, para que podamos ir aprendiendo del carácter de Jesús. El Señor nos ayude, hermano, a guardar esta palabra en nuestras vidas. Y la palabra nos dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Bendito sea el Señor. Y el Padre nos dice que Él ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y Jesús nos dice en esta palabra, en la enseñanza, que el Padre le muestra todas las cosas que Él hace. Y a su vez dice que el Hijo hará mayores cosas. Dice, para que os maravilléis. Mire, qué hermosa es la palabra del Señor, hermano. Cuando podemos glorificar al Señor, bendecir a este Dios bendito, y cuando podemos decir con toda libertad, ir delante del Señor. El Señor nos esté guardando, bendiciendo en esta hora, hermano. La lectura de la palabra del Señor lo leímos del versículo 19 al 24, pero en sí es todo el capítulo, hermano, porque después vamos a ir desglosando a la palabra del Señor este versículo que es muy precioso, hermano, de hablar de la autoridad de Jesús. También vamos a hablar de la muerte a la vida, que esto está en San Juan 5 del 24 al 30, y el testimonio acerca de Jesús. Entonces vamos a ir desglosando esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y con la palabra central dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Bendito sea el Señor. Jesús todo lo hizo sujeto a Dios. Bendito sea el Señor, porque el Padre también lo hace. El Hijo igualmente, dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El mismo poder que está en Dios, está en Jesús. ¿Cómo podemos entender esto, hermano? Sí, y esto es cuando escuchamos a otras religiones decir que Dios y Jesús son distintos, son otras personas. Son solamente una en Cristo, una en Dios. La deidad de Dios, como lo habíamos aprendido la semana pasada, ahora hablamos de la autoridad del Hijo de Dios. ¿Con qué autoridad hablaba Dios a nuestras vidas, hermano? Hablaba al mundo, así hablaba a los judíos, a los gentiles. Les hablaba del amor y de la misericordia, de lo que el sujeto a Dios. Esto, hermano, esto téngalo muy claro, hermano, que Jesucristo, siendo el Dios encarnado, hermano, se sujetó a Dios en humillación, en humildad y por amor a todos nosotros. Entonces, y después el Padre le dice, y también dice, porque igualmente, porque el Padre ama al Hijo. Miren, Dios ama al Hijo. Y aquí hay un misterio importantísimo en el cual tenemos que aprender de esto, hermano. Y porque dice, le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Dios dice que Él hace todas las cosas y se las muestra al Hijo. Y dice que el Hijo también puede hacer las mismas obras que Dios. Dios a través de la Biblia nos muestra su amor, su misericordia que tuvo con el pueblo de Israel.
les proveyó, les dio alimento, los guardó del frío, los guardó del sol, nunca les faltó el alimento, nunca les faltó el vestido. Y el Señor hace lo mismo con nosotros hoy en día, hermano. El que nos provee, el que nos bendice, el que no permite que nada nos falte, hermano. Eso lo hace el Señor. Lo hace a través de su Hijo Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ayuda, hermano, a creer esta palabra, hermano, a creer en el Hijo de Dios, en el Dios encarnado, hermano. Porque el Padre levanta a los muertos, mire, y da vida también a los que quiere dar vida. En la Biblia hay muchos pasajes de que nos enseña la palabra del Señor cuando Jesús, cuando Dios levantaba, hermano, sanaba, cuando las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, hermano, hacía prodigios, milagros, hermano, hacía descender fuego. Y también dice que el Hijo también puede hacer las mismas cosas, hermano. Bendito sea el Señor. Porque dice, Dios levantaba, dice, a los muertos y les da vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús le dio la vida, levantó de la muerte a Lázaro. Mire qué maravilla, hermano. La semana pasada, cuando hablaba de los milagros de Jesús, también sanó mucho. Ahí a la afuera del templo de Betesda, sanó un paralítico, y con qué amor y misericordia Jesús se acercó. ¿Se recuerda esa palabra? Se acercó Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre le responde, Señor, no tengo quien me lleve, porque antes que yo llegue otro fue y fue sano. Y Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Bendito sea el Señor. Levantó, hermano, hizo milagros, prodigios y milagros nuestro Señor Jesucristo. Y hoy también los hace, porque el poder de Dios es de ayer, es de hoy y es de siempre. Así que tenemos que honrar a nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Así como alabamos a Dios, bendecimos a Dios, tenemos que bendecir y alabar a Jesucristo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esta es la enseñanza, hermano. Usted tiene que darle toda la honra y toda la gloria a Dios y toda la honra y toda la gloria a Jesús. Porque ellos son uno. Bendito sea el Señor. Y esto aquí, el Señor nos habla que el que no honra al Hijo no honra al Padre. Aquí cuando nosotros tenemos ya la diferencia con otras religiones, con los testigos de Jehová o con los solo Jesús. Los solo Jesús creen solamente en que en Jesús está todo. Y aquí la palabra dice que ellos dos son uno. Y los testigos de Jehová le dicen, no, Jehová es uno y a Jesús no lo declaran hijo, lo declaran un hijo, pero no declaran la deidad de él. No creen que él es el Dios. Ayúdenos el Señor, hermano, para poder aprender de la palabra del Señor, a poder hacer la palabra del Señor. Hermano, es importante que nosotros aprendamos esto, la doctrina de Dios, la doctrina del Hijo de Dios también, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos hablar y pararnos en una calle y poder decir, hermano, con toda libertad, que Jesús es Dios. Bendito sea el Señor, porque Él dice las afirmaciones que hizo Él de sí mismo. Mire, dice, Él es Dios y puede hacer lo mismo que Dios hace. Dios puede hacer lo mismo. Jesús puede hacer lo mismo. Él da vida a los que Él quiere. Y Dios tuvo misericordia de usted y de mí, porque no la tuvo de otro, no la tuvo de su vecino, y sí la tuvo de usted, porque Él hace lo que Él quiere y la voluntad de Dios es esa, y es buena. Y hemos caído en gracia delante de la presencia del Señor. Dice que Él juzgará. Bendito sea el Señor.
Él nos juzgará, hermano. Dice que Dios le dio la autoridad al Hijo para juzgar. En otro tiempo el Señor, con Sodoma y Gomorra, cuando le decían, Señor, pero ¿cómo vas a destruir? El Señor juzgó y castigó a dos ciudades. Hoy Jesús también, hermano. Él nos va a juzgar a nosotros. Pero ahora vamos a ser aliados de Él. Somos hijos de Él ahora. Hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y personal Salvador. Y vamos a pasar de muerte a vida. Dice, Él merece el mismo honor que el Padre. Sí, Señor. Amén. Tú te mereces toda la honra, Jesús, porque diste tu vida en la cruz por cada uno de nosotros. De la muerte, Jesús nos pasó de muerte a vida. De cierto digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Gracias, Señor, porque hemos creído en ti, Señor. Ahora tú, Señor, nos has dado vida eterna y no vendrá condenación, mas hemos pasado de muerte a vida. Y el Señor nos dice nuevamente, de cierto os digo, en verdad, de verdad y en verdad. Esto quiere decir, de verdad y en verdad. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dijo autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, dice la palabra del Señor, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo tendrán su propio castigo, hermano. Bendito sea el Señor. Dice, los que hicieron lo malo a resurrección también resucitarán ellos, hermano. Pero ese otro premio tienen ellos. Ellos van a resucitar para condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo y así juzgo, dice el Señor. Esta es la autoridad que tiene el Hijo de Dios. Esta es la autoridad que tiene su Señor, su Salvador, mi Señor y mi Salvador, que tiene toda autoridad de Dios. Y podemos ir con toda libertad, hermano, ir ante nuestro Señor para que decirle, Señor, tú perdónanos, Señor, porque yo quiero reconocerte, porque quiero volver a ti, Señor, porque por tanto tiempo me he alejado de ti. Por tanto tiempo, Señor, he llevado una vida simple, una vida lejos de ti, Señor. Una vida que si tú vinieras hoy por mí, Señor, tu palabra, ¿a qué resurrección me levantaría, Señor? A veces hay personas que no tienen la convicción o no tienen la seguridad que va a pasar con sus vidas después de todo esto. ¿Qué va a pasar conmigo si yo muero? ¿O qué va a pasar con mi hermano, con mi padre, con mi vecino si muere? ¿Serán contigo, Señor? Pero el Señor nos habla que en Él tenemos vida. Y Él da la vida a quien Él quiere, hermano. Y Él quiso de nosotros tener misericordia, hermano. Y por esto tenemos que darle gracias a nuestro Señor, porque Él nos dio la vida eterna en la cruz, en un sacrificio cruento, hermano, cruento servicio, cruenta muerte. Y más adelante el Señor nos dice, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió,
la del Padre. La voluntad es que nosotros alcancemos salvación. La voluntad de Dios es que alcancemos la gracia infinita que nos dio Jesucristo. En eso tenemos que afianzarnos, hermano. Y dice que el juicio es justo, hermano. Él dará a cada uno la recompensa que merecemos, hermano. Y a veces el Señor nos da mucho más allá de lo que hemos dado, hermano. Cuando el Señor nos habla y nos dice en su palabra, dice, ven, siervo, inútil, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mire qué hermosa palabra, hermano. Escuchar, yo creo que es el anhelo de todos nosotros, hermano, de poder conocer así al Señor, escuchar esa voz nítida en nuestros oídos, y que pueda decir, ven, siervo inútil, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Por eso el Señor es justo, es misericordioso, y nos ve a través, Dios nos ve a través de Jesús, y nos encuentra bueno, y Jesús aboga por nosotros, porque Él es nuestro abogado, ¿cierto? Cuando nos dice, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Por eso tenemos que buscar, hermano, este abogado, porque hay un juicio para nosotros, hermano, para los que no están en Cristo. Para los que están en Cristo ya no pasaremos por este juicio. Este juicio es para los que no han conocido al Señor. Porque nosotros vamos a ir al trono de la gracia, al trono blanco de Dios. A ese trono bendito donde el Señor será para recompensa para cada uno de nosotros, hermano. Ayúdanos el Señor, hermano. Que el Señor le guarde en esta hora, hermano, para poder guardar para el Señor. Cuando el Señor nos dice afirmaciones que Cristo hizo de sí mismo. Mire, Jesús afirmaba de Él mismo. Dice, esto está en San Juan del 24 al 29. Él nos libra de condenación. Es la fuente de vida espiritual. Él tiene autoridad para juzgar. Él es quien resucita a los creyentes. Este es Jesús, hermano. Este es nuestro Señor Jesucristo. Cristo testificó de sí mismo, nuevamente nos dice la palabra del Señor. Ni una sola de sus palabras y ninguna de sus obras estuvieron en conflicto con Dios el Padre. En todo lo que dijo e hizo, solo tuvo un propósito: cumplir la voluntad de Dios. Mire, este es un carácter de Jesucristo. Ya estamos conociendo un Dios, un Hijo de Dios, el Dios encarnado, la autoridad que le dio el Padre, y teniendo todo eso, hermano, se sujetó al Padre. No hizo nada de su voluntad, Señor. Cuando Jesús en el Getsemaní le dice, invita a sus discípulos a orar, y ellos duermen y él va a orar y le dice, Padre, si es necesario que esta copa pase, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, Señor. Ahí nuestro Señor puso su voluntad delante del Padre para que Él hiciese, hermano. Y el Señor aquí nos dice que Él, todo lo que hace, lo hace por la voluntad del Padre. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas cosas más podríamos hacer nosotros, hermanos, por amor a Él? ¿Cuánto más usted puede hacer por amor a Jesucristo? Yo doy testimonio. Mire, ahora vamos a irnos delante de la lectura, vamos a ir avanzando en la palabra del Señor, porque leímos solamente hasta el versículo 24, pero ahora vamos a ir del versículo 31 al 40, en el mismo capítulo 5, cuando decía, yo doy testimonio acerca de mí mismo. Mire, Jesús decía, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otros daban testimonio de Jesús. Cuando Pedro le decía, tú eres el Hijo de Dios. Cuando le decía, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un testimonio ahí de Pedro, hermano.
hermoso palabra cuando el Espíritu Santo inspiró a Pedro a decir estas palabras, hermano. Entonces él decía, si yo doy mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que mi testimonio es verdadero. Vosotros, dice, ahora habla de Juan. De Juan dice, Juan le dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Dice, Dios no recibe honra de hombre. Pero cuando decimos, ¿cómo, Señor, tú no recibes honra de hombre y si nosotros te damos la honra y la gloria? No, del hombre natural no recibe nada el Señor. De los suyos sí, de nosotros, de usted, sí Él recibe honra y gloria y la acepta. Y podemos llegar con grato dolor ante su presencia, hermano. Cuando dice, yo no recibo testimonio de hombres, del hombre natural. Dice, no recibe nada el Señor. Bendito sea el Señor, para podernos guardarnos, podamos, Señor, cuidarnos para el Señor, hermano. Más digo esto, para que vosotros seáis salvos. Dice que Juan, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Los hombres, decía la palabra, tuvieron a Juan por antorcha, que alumbraba, y se regocijaron un tiempo en él. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Y Juan dio testimonio de Jesús. Cuando decía, yo no soy digno de atar su calzado. Juan dio testimonio de Jesús. Y Jesús da ahora testimonio de él, que dice que es mayor que Juan. Bendito sea el Señor. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Cuando Juan bautiza a Jesús y viene el Espíritu Santo en forma de paloma y le dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo testimonio. Ahí el Padre dio testimonio de Jesús. Y dice la palabra del Señor, Jesús nos dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra, ni tenéis su palabra. En ese tiempo el hombre no tenía nada, idea de lo que era el amor de Dios, no tenía nada. Y no honraban, y no alababan, y no bendecían a Dios, hermano. Pero ahora sí tenemos la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor en esta hora nos dice que su palabra mora en nosotros. Nunca hemos oído al Señor. Una voz, a veces nosotros decimos, el Señor nos habló. El Señor, yo sentí de Dios. Claro, hermano, pero el Señor no nos habla al oído, nos habla al corazón. Entonces nosotros sentimos que algo que el Señor quiere que hagamos nosotros, hermano. Hemos escuchado la voz de Dios, pero nos dice aquí, pero no es una voz audible, hermano. Es una conexión que tiene entre Dios y nosotros, hermano. Ayúdanos al Señor a guardar la palabra del Señor en esta hora, hermano. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Los judíos no creían en Jesucristo. No lo aceptaban. Y muchas veces le preguntaban, ¿con qué autoridad se hace esto? Y Jesús se enfrentó ahí a los principales judíos de la ciudad. Y él hablaba, jamás les reveló con qué autoridad hacía estas cosas a los judíos. Mas a nosotros, a los pequeñitos, nos fue revelada la verdad, hermano.
A nosotros nos fue revelada la palabra del Señor. Porque dice, a los judíos le dice, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y le dice, escudriñad las Escrituras, busquen en la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, le decía al pueblo judío. Ellos, ahí quieren saber de mí, quieren saber de mi testimonio. La misma palabra de Dios da testimonio de mí. Y no queréis, y a pesar de eso, no queréis venir a mí para que tengáis vida, le decía a los judíos. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y a pesar de eso, no queréis venir a mí para que no tengáis vida eterna. Ayúdenos, Señor hermano, a guardar esta palabra en el Señor. Testigos de la persona de Cristo. Hoy nosotros somos testigos de Cristo. No somos testigos de Jehová, somos ahora testigos de Cristo en nuestra vida, hermano. Testificamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si Dios, nosotros decimos los domingos en las predicaciones, Cristo sana, salva y perdona. Y Juan el Bautista también testificó de Cristo. Juan fue como una antorcha especial que iluminó su generación, pero nunca pretendió ser más de lo que era. Al ser confrontado con una delegación de líderes, y le dicen, ¿quién eres tú? ¿Quién es? Entonces, yo soy una voz en el desierto, una voz que clama en el desierto. Y hablaba de que iba a venir un Cristo. Bendito sea el Señor. Ese era Juan, hermano. Daba testimonio de Cristo en la tierra. Algunos judíos respondieron a su predicación, pero al conocer las exigencias de su mensaje, muchos le abandonaron. Algunos judíos respondieron a su predicación, hermano. ¿Cuántos de nosotros, hermano, o cuántos muchos amigos, hermanos que conocemos han conocido del Señor? Y cuando esto ya se empieza a poner exigente, cuando ya viene la prueba, la dificultad, no, Señor, yo no soy. Viene la tentación, dejan al Señor, hermano. El Señor nos ayuda, hermano, a guardarnos para el Señor, a cuidarnos para el Señor, hermano, y no dejar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Las obras que el Padre le dio a hacer. Juan el Bautista y los profetas del Antiguo Testamento fueron enviados por Dios, sin embargo, ninguno como Cristo. Grandes profetas, pero ninguno como Cristo. Jesús es superior a Moisés, a Abraham, es superior a ellos, hermano. Bendito sea el Señor. Todas sus obras y milagros, enseñanzas, fueron de tal naturaleza, hermano, que dice el Señor, que ningún hombre las pudo haber hecho, porque eran para dar testimonio de quién era Cristo. Bendito sea el Señor. Nadie, ninguno de los profetas, hermano, pudo hacer lo que Cristo hizo, hermano. Ellos no mostraban el camino, pero Jesús es el camino. Jesús, se dice, era el quien da testimonio para salvación de cada uno de nosotros. Ellos no podían inmolarse, ellos no podían ser crucificados en una cruz, hermano. Porque ese no era el propósito para ellos, hermano. Ellos eran hablar de la palabra del Señor, predicar el evangelio, predicar la palabra del Señor. Jesús tuvo un propósito de vida, hermano. Y Él se dio a nosotros para que tuviésemos vida y vida eterna, hermano. Qué hermoso el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Cuando nos dice, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Mira ahora Jesús con que toda la autoridad. Mire, Dios ha dado testimonio de mí. En el versículo en Juan 5:37. Y después nos dice, los fariseos y demás líderes
no habían oído la voz del Padre, pero algunos hombres, sí, si tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia o contentamiento. Ahí escucharon la voz audible del Señor. Y otra vez, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Bendito sea el Señor. Sigamos a Cristo Jesús, hermano, sin mirar hacia atrás, solamente mirando al frente, que es el Señor el que va con nosotros. Ahora las Escrituras testifican de Él. No solo Dios, sino también las Escrituras dan testimonio de Él. La queja contra el Señor era que había quebrantado la ley. En los últimos versículos del capítulo, Cristo responde a sus adversarios usando la ley y a Moisés mismo. Les hizo ver que si hubieran aceptado lo dicho por el caudillo, hubieran aceptado a la persona y el mensaje de Cristo. Si esos hombres hubiesen hecho caso a Moisés y hubieran aceptado a la persona y el mensaje de Cristo. Si la misma palabra del Señor hablaba, daba testimonio de Él, y ellos no creyeron, hermano. Miren, en un contexto de la palabra del Señor, en esos tiempos, los judíos leían la palabra del Señor y decían, Jehová uno es. Y en el correr de los años, de los tiempos, los judíos creían que los seguidores de Cristo tenían un segundo Dios, que era Jesús, y no entendían esto. Y por eso los judíos procuraban matar a Jesús, procuraban darle muerte, porque no entendían la palabra del Señor. Cuando Jesús dijo, yo y mi Padre, uno somos, uno solo somos, no lo creían. Y hasta hoy en día los judíos, hermanos, se ha puesto una venda en sus ojos y no se les ha revelado la palabra aún del Señor. Pero va a venir un día que se van a salir esa venda de los ojos y ellos van a tener que aceptar a Cristo como el Dios, como su Señor, como su Salvador. Llegará pronto ese día queda muy pronto para aquello, hermano. Las Escrituras, dice el Señor, siguen dando testimonio de mí. El Señor señaló la razón por lo que habían tantos hombres perdidos, tantos que en aquel día como hoy, hermano. Hay muchos hombres perdidos, hasta en esos tiempos, hermano, y en el tiempo de hoy también, hermano. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Nosotros somos testigos de eso, hermano. ¿Cuántas veces hemos hablado del Señor a nuestros vecinos, a nuestros amigos? Y no vienen a Cristo, hermano. No quieren venir a Jesús. Y el Señor, ¿por qué no queréis venir a mí? Para que tengáis vida, hermano. Qué difícil, hermano. Pues a veces es un poco frustrante para nosotros que le hemos hablado a tanta gente del Evangelio y ellos no han querido venir a Cristo Jesús. Y Jesús le ofrece vida y vida eterna y no quieren así venir. Y a veces nos frustra, a veces, Señor, ¿por qué mi familiar no quiere venir a ti, Señor? Pero la palabra del Señor nos dice que Él vino a dar vida. Y este mensaje también es para ellos, hermano. Y nosotros no debemos de cansarnos de hablar de Jesús. No nos debemos de cansar de hablar de que Dios sana, salva y perdona. Aunque no los oyan a veces, o aparentemente creemos que no nos oyen, hermano. Pero algo queda en sus corazones. Algo va a quedar en sus vidas, hermano. La aplicación de toda esta enseñanza, hermano, para que la vamos resumiendo en para la enseñanza de nuestra vida, que dice que el creyente debe someter toda su experiencia cristiana al Padre. Cuando así acontece, sus obras serán tal manera que en ellas se podrá ver su relación con Dios.
¿Cómo es su relación con Dios? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Yo puedo dar testimonio de Dios en mi vida? Nosotros debemos dar testimonio de Dios. A veces predicamos y nuestros hechos no van a la par con lo que decimos. Algunos nos podrán decir, oye, tus hechos no me dejan oír lo que tú me dices. Por eso nuestra relación con Dios, hermano, debe ser sometida a Dios. Nosotros debemos someter a Dios. Si usted no se ha sometido a Dios, no se ha humillado a Dios, no va a poder dar testimonio de Jesús. Es imposible, hermano. Por muy buenos propósitos que usted tenga, no va a poder, su testimonio no va a ser válido, hermano. Porque el creyente debe someter toda su experiencia cristiana al Padre. Y dice, cuando así acontece, sus obras serán de tal manera que en ellas se podrá ver su relación con Dios. Según como sea su vida, es la relación que usted tiene con Dios. Ahí tenemos tarea, hermano. Todos tenemos tarea en estos días, hermano, para buscar una mejor relación con el Padre, hermano, para que en nuestra vida se vea Cristo, hermano. Yo tengo que ver, mi vida tiene que estar en Cristo. Así cuando Pablo decía, no vivo yo, sino tú vives en mí, Señor. Cristo vive en mí. Esa era una relación personal entre Pablo y Jesús. Que así sea nuestra vida, hermano. Que podamos tener, que se vea en nosotros, hermano. Que vean algo diferente en nosotros, en usted. Que vean un hombre diferente, una mujer diferente. Oiga, ¿usted qué tiene? Algo le veo a usted. Y cuando nos dicen eso, ya ahí tenemos toda la libertad para poder hablar de Dios, hermano. Y eso es lo que quiere el Señor, una relación con Él, hermano. Según la relación que tenemos con Dios, es lo que la gente ve en nosotros. Buena tarea tenemos, hermano, para poder buscar al Señor. El creyente debe someter toda su experiencia cristiana al Padre. Jesús demanda que toda nuestra confianza sea depositada en Él. Mi vida en Él. Dice que nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Entonces toda nuestra confianza, hermano, sea depositada en Jesús. Ayúdanos al Señor, hermano, para que Dios siempre sea lo principal en su vida y en mi vida. Y la palabra del Señor dice que Dios siempre escucha. Y dice, Jesús transforma nuestra vida y que nuestra vida esté libre de religiosidad. A veces somos tan religiosos, hermano, y creemos que ese es el celo que tenemos de Dios, hermano. Y el celo no tiene nada que ver con la religiosidad, hermano. Nada tiene que ver. Porque dice, es que este es el celo mío. ¿Por qué a veces juzgamos a otras personas, hermano? Y estamos cayendo en religión, hermano. Estamos juzgando a otras personas. Y el Señor dice, no, mira primero la viga en tu ojo, que andas viendo la astilla en el ojo ajeno. Ayúdenos el Señor, hermano, para dejarnos transformar y para dejar la religiosidad de nuestra vida, hermano. Esa religiosidad que nos aparta del Señor. Que en vez de acercarnos al Señor, no, nos aleja del Señor, hermano. Porque no dejamos que la obra de Dios, el Espíritu Santo, obre en nuestras vidas, hermano. Porque primero yo juzgo. Y el Señor me dice que no debo juzgar a nadie. Y caigo en religiosidad. Que mira, ¿por qué no? Cómo se viste, cómo camina. Y caemos en eso, hermano. Religiosidad. Y eso el Señor no quiere que tengamos, hermano.
El Señor quiere que tengamos amor y misericordia para cada uno de nosotros, hermano. El Señor nos guarde en esta mañana, hermano, por esta palabra que el Señor nos ha entregado. Que nuestras vidas, hermano, para ir resumiendo la palabra del Señor, sea sometida a Dios. Como Dios se sometió al Padre, aún teniendo toda la autoridad de Dios, Él se sujetó a su Padre. ¿Qué queda para usted y qué queda para mí? Sujetarme a Dios. Sujetarme a Dios, hermano. Poner mi vida a disposición de Él. Ir atrás de la cruz de Cristo. A veces nos pasamos adelante de la cruz, hermano. Cuando ponemos nuestros deseos, cuando ponemos a ver nuestras familias, nuestros trabajos, las ponemos adelante de la cruz de Cristo, hermano. Y así no podemos caminar, hermano. Que su vida y su vida siempre esté atrás de Cristo. Porque Él nos mostró el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Ayúdanos el Señor, hermano, a honrar a Jesucristo, a darle toda la honra y toda la gloria, a aceptar a este Señor como mi único y personal Salvador, porque Él dice que nos vino a dar vida y dice, y vida en abundancia. Él vino a rescatarnos, hermano, porque Dios le dio toda la autoridad al Hijo para que juzgue. Y hoy hemos pasado, al aceptar a Jesucristo, hemos pasado de muerte a vida. Qué hermosa es la palabra del Señor, hermano, para esta mañana. Que el Señor la guarde, la bendiga en nuestras vidas, hermano, y podamos tomarla, hermano, hacer la palabra del Señor, hermano, porque necesitamos al Señor en nuestras vidas, someternos al Señor. Sométase a Cristo Jesús. Hónrele, dele toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Alabamos a Dios en esta hora y que esta palabra sea grabada en nuestro corazón y en su corazón. Y recuerde el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde las enseñanzas de Jesús. Y pongámoslas por obra. ¿Yo a quién me tengo que parecer? A mi líder, a mi Señor. Sus hijos se parecen a usted y toman muchas de nuestras costumbres. Nuestros hijos toman nuestras costumbres, toman nuestra forma de hablar, de decir, a veces hasta nuestro mal genio, hermano. Ellos lo absorben y después, pero qué mejor que podamos decir que nuestros hijos digan, mire, mi papá ha sido transformado y cambiado. Ahora yo tengo que imitar a mi padre. Pablo decía, sed imitador de mí, así como yo de Cristo. Tenemos que imitar a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo, para que otros nos imiten a nosotros. Porque si nos imitan a nosotros, es que tenemos una relación especial con Dios. Es un desafío que tenemos para esta semana, hermano. Parecernos cada vez más al Señor y buscar una relación con el Padre, para que otros la noten, la vean. Alabo a Dios por su amor y por su misericordia. Y para el Señor sea toda honra y gloria desde hoy y siempre. Que el Señor les bendiga.